Ahorita soy chef, es mi profesión principal, pero estoy estudiando para agente inmobiliaria. Empecé a guardar el doble con la misma cantidad de salario. Tengo 3 propiedades en estos momentos. Vive en Australia, es chef, gana un salario modesto, no puede comprar propiedades porque aún tiene en proceso su visa, su pareja no estaba muy de acuerdo y sin embargo en 3 meses compró 3 propiedades. Es increíble lo que ella hizo, la estrategia tan creativa que hizo para poderlas comprar. Es increíble porque vas a aprender no solo de su estrategia, sino de la tenacidad, de la claridad, de la persistencia de esta muchacha que tiene muchísimos más años de los que tiene su cuerpo y que tiene una sabiduría y una fuerza que es conmovedora. Yo te puedo garantizar que no puedes pasar este podcast sin tener muchas ideas que te inspiren y que te prendan para dar el próximo paso. Está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿En dónde estás? En estos momentos me encuentro en Australia, específicamente en la ciudad de Adelaida. ¿Y hace cuánto estás en Australia? Yo estoy hace 8 años en Australia. Inicialmente llegué a Melbourne y por temas de visa y temas de COVID fui trasladada aquí a Adelaida. Y una pregunta, ¿qué edad tienes? Tengo 32 años. Wow, o sea que llegaste jovencita a Australia, ¿sola? Sí, señor, solita. Me tira al charco, como dicen por ahí. ¿Y qué haces? Ahorita soy chef, es mi profesión principal, pero estoy estudiando y estoy tratando de cambiar de profesión para agente inmobiliaria. No necesariamente voy a cambiar, voy a tener otra profesión, porque puede ser que sigas haciendo lo que estás haciendo y la otra cosa. Sí, señor, Pero, de hecho sí, eso es lo que estoy pensando. Estoy pensando que mi trabajo principal no sea ser chef, sino agente inmobiliaria y el side hustle, ser chef. pero eso va a tomar tiempo. Ujú. Entonces, por ahora tu trabajo principal es el trabajo principal, hasta que te ganes el doble como agente de bienes raíces que lo que ganas como chef. Sí, señor. Cuéntame, ¿cuándo entraste a la mentoría? ¿Hace cuánto? Yo entré a la mentoría en el 2021 hasta el 2023. Yo estuve 2 años en la mentoría. ¿Cómo ha cambiado tu situación financiera? ¿Cómo era en ese momento y cómo es ahora? No, mejor dicho. Muchas gracias, de verdad. Yo empecé a escucharlo en YouTube y ahí fue como si, no sé, me abrieran la mente, como que, ay Dios, ¿yo qué estaba haciendo todo este tiempo? Como que uno siente que está perdiendo tiempo que se resume en dinero. Y una vez entré a la mentoría, yo creo que una de las cosas que más me cambió a mí fue la mentalidad. Dinero siempre viene, pero cambiarle la mentalidad a alguien, eso es algo mucho más preciado que el dinero. Las grandes enseñanzas que me pudo haber dado la mentoría, especialmente usted, fue haber cambiado la mentalidad. Impresionante cómo el curso te abre los panoramas, cómo te abre los horizontes. Ahorita estoy trabajando en mi próximo libro, que es un libro que estoy republicando, que se llama Convierta los problemas en oportunidades. Y estoy usando una frase que digo, los problemas de dinero no son de dinero. Tiene toda la razón. Yo conozco muchas personas aquí en Australia que ellos ganan mucho dinero, pero aún así están muy alcanzados financieramente. Y digo, pero ¿cómo si pueden ganar 200,000, 300,000 al año? Uno debe pensar, uy, son como 10,000, 15,000 al mes. Y aún así no les alcanza el dinero. Cuando conozco otras personas que trabajan en McDonald's o en Hungry Jack's y tienen 6 y 7 casas, y yo digo, pero ¿cómo es esto posible? Pero ya entiendes por qué es posible, porque tú lo vas a hacer. Sí. ¿Cómo se refleja ese cambio en tus finanzas personales? Bueno, principalmente algo que yo me acuerdo muchísimo, primero de la mentoría y segundo, me retumbaba todos los días, me levantaba y me acostaba pensando en eso después de que tuvimos nuestra mentoría 1 a 1, fue que a mí me encantaba cambiar de autos cada año. Yo trabajaba tan duro y era como la típica literal que iba detrás de esa carrera y esa carrera por el auto hasta que tuve la mentoría contigo y de una me dijiste, oye, pero si quieres ser financieramente libre, tú tienes que reajustar en la manera, primero, como manejas tus finanzas y segundo, en la manera en donde se proyectan las finanzas. Creo que eso fue para mí como un nuevo camino, como una nueva experiencia para mí. Yo digo, pero ¿por qué estoy gastando tanto dinero en carros nuevos, en contratos de arrendamiento nuevos para autos, si realmente no tiene sentido y se van a devalorizar? Lo que debería hacer es empezar a mover mi dinero para poder que trabaje para mí. Y eso fue para mí algo
muy, muy, muy importante, y desde allí yo ya guardaba dinero, pero desde la mentoría y desde nuestra conversación que tuvimos fue como que empecé a guardar el doble con la misma cantidad de salario. Yo dije, si es posible, el problema aquí no era no solamente que mi salario era limitado en ese momento, sino que yo también lo limitaba por las decisiones que tomaba con él. Y esa es una de las cosas que a lo mejor tú me confirmas si lo has visto en otros estudiantes, es que cuando yo le digo a las personas ahorre 20-30% se ponen hasta bravas. Y después cuando empiezan a ahorrar el 10% se dan cuenta que pueden ahorrar mucho más de lo que estaban ahorrando. Que cuando la mentalidad se enfoca en eso, el sistema reticular lo enfocamos en esos objetivos, encontramos muchos recursos que estaban a nuestro alcance. Sí, señor, yo me acuerdo de eso y de hecho me puse la meta de ahorrar el 40% y ahora ya no, o sea, si ahorro menos del 40% me enojo conmigo. Yo digo, pero ¿por qué si pudiste el anterior mes hacer el 40 Tremendo. no lo puedes hacer ahora? Te tienes que Increíble. rebuscar más dinero entonces. Si pudiste el 40, tú te tienes que pagar a ti primero, tú eres la prioridad en esta vida, no ellos. Ellos pueden esperar, tú no. Y créame que eso, el sistema reticular, me obsesiona con eso. Todo era acerca del sistema reticular. Sí, me acuerdo que uno de tus desafíos era cómo ibas a motivar a tu pareja a que trabajara contigo en este proyecto. ¿Cómo ha sido eso? Muy difícil, pero por eso yo creo que valoro tanto su mentoría, porque es acerca de la mentalidad. El problema de pronto mío en ese momento era que yo no podía entender su mentalidad, de dónde venía. Veníamos de mundos diferentes. Ella nace aquí en Australia, yo vengo de Colombia, entonces en Colombia tratamos cualquier oportunidad, la tomamos, sea rápido, o sea, entonces pensamos más rápido, mientras que los australianos, como tienen una vida muy tranquila, como muy constante, no tienen la necesidad de moverse tan rápido porque siempre hay una oportunidad. Trabajar y llegar a la mitad para poder entender ambos mundos fue mucho trabajo de comunicación, de disciplina, de organización financiera, de hacer presupuesto, de darle a entender con los números cómo podría funcionar un camino o el otro. Y creo que ha sido un tema de trabajo desde ese momento hasta ahora y va a continuar hasta que seamos muy viejitas. Pero eso es Ujú. algo que rescato muchísimo de la mentoría, de cómo tú Qué puedes bien. tener la habilidad de vender si tiene sentido por medio de los números. Exacto, porque tú no estás dando un argumento emocional, sino un argumento con números. Si yo digo, no, es que me parece o no me gusta, o, opino esto, pero si tú dices, estoy gastando 300 en el automóvil, que son 30% de mi sueldo, y multiplico 300 por 12, son 3.600, quiere decir que solo en la cuota del automóvil estoy gastando 3 meses y medio de sueldo. ¡Ah! Y eso puede ser que me guste, que no me guste, que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, pero es un número que me va a quedar como una bomba atómica en la cabeza. Exactamente, y eso fue lo que usted hizo, poner la bomba e irse. ¿Cuántas propiedades tienes? Tengo 3 propiedades en estos momentos. ¿Cuántas tenías cuando empezaste la mentoría? Ninguna, nada. Un carrito, Wow. porque ni me Y servía. un carrito, que era un carrote y no era tuyo. Y no era mío, exacto. ¿En cuánto tiempo compraste las propiedades? Las 2 primeras las compré en una semana y la última la compré hace un mes. Empecé a comprar Wow. propiedades este año, a partir de mayo. ¿Y cómo hiciste? Porque si no te aumentan el sueldo sustancialmente, ¿cómo haces? Después de 6 años no habías comprado ninguna, después de 7 tampoco, y en 3 meses compras 3. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos cómo compraste la primera. Bueno, la primera fue algo como amazing, como muy, muy bueno. Yo me acuerdo que tú estabas hablando con alguien de la mentoría, no recuerdo de qué país, estaban hablando algo del trust. Un fideicomiso, se dice en español, sí. Fideicomiso. Y yo dije, ¿cómo así? Esto tiene que existir aquí en Australia. O sea, si existe allá, existe en Australia, existe en cualquier parte del mundo. Entonces yo empecé a averiguar. Me contacté con contadores, me contacté con brokers y el tema era mi visa. Yo en estos momentos estoy esperando por mi visa de residente. Yo estoy en una visa puente y obviamente yo les he explicado el tema de mi visa. Para hacer la historia corta, yo les dije a ellos, yo quisiera abrir un fideicomiso porque técnicamente a mí no me están prestando la plata al banco a mí, sino que estoy siendo como el codeudor del fideicomiso. Como tal,
legal no me lo prestan a mí, se lo prestan al fideicomiso, no a mí. O sea que tú compras la propiedad a nombre del fideicomiso, pero tú das la garantía al banco. Exacto, y el tema fue que ahí hubo otro pero. Entonces, yo me acuerdo que una de las cosas que yo miraba mucho en la mentoría habían como dos páginas, una en donde estaban como todos los módulos y había otra que era donde tú hablabas y acerca de la mentalidad y acerca de cómo uno tiene que convertir los problemas en oportunidades. Siempre tú lo dices, los problemas siempre es una oportunidad para ser mucho mejor. Entonces, se presentó, no, listo, iba todo bien hasta que dijeron, no, pero es que tu visa no sirve. La única manera en que tú puedas acceder a esto es si tu pareja y tú actúan como un 50 y 50 de codeudores de este fideicomiso. Y yo dije, bueno, aquí es donde se complica la cosa. ¿Cómo le explico a ella este negocio? Y además que fue muy denso a nivel legal. Aquí en Australia no es como de pronto en Colombia que una persona hace todo. Acá una cosita lo hace cada persona. Entonces, para hacer un proceso te tienes que conectar como con 4 o 5 personas. Entonces era aún más complejo tratar de explicarle a todas esas personas lo mismo. Entonces yo dije, yo me tengo que organizar muy bien para poder que si le explico a mi pareja cómo funciona, le puedo explicar a las otras 6 y va a ser un proceso mucho más rápido, especialmente porque Y en Australia el mercado está muy caliente, las casas las ponen para vender y en semana y media se van. tú qué estudiaste en Colombia, ¿estudiaste algo en la universidad antes de venir a Australia? Sí, yo era enfermera, nada que ver con finanzas, nada que ver. Estoy sorprendido. Entonces, tú lo que hiciste, oíste una idea en un podcast, porque yo me acuerdo en estos días hablamos de eso, y tú lo que hiciste fue averiguar, te educaste y creaste una figura puente jurídica espectacular. Oye, pero tremendo, mis respetos, qué inteligente. ¿Y cómo convenciste a tu pareja? Bueno, pues este fideicomiso que yo lo hice a través del superannuation o de las pensiones. Sí, Entonces yo le dije, oye, mira, yo me metí a mi seguro de pensiones y le dije, mira, ellos tienen que invertir nuestro dinero que reciben de nuestro empleador, ellos lo tienen que invertir y usualmente las inversiones que ellos hacen, porque yo me puse a investigar en qué invertían, cuánto invertían y cuánto era el retorno que ellos recibían y básicamente ellos invertían para perder. Y yo decía, no tiene sentido de que el superannuation que yo tengo esté invirtiendo para perder mi plata, que cuando yo me vaya a jubilar, si me jubilo, yo esté perdiendo desde ahora, son 30 años de pérdida. Yo le dije a ella, yo necesito tomar control de mis propias pensiones porque yo no me puedo confiar ni del gobierno ni de nadie más, porque al final del día yo no puedo manejar el mundo, pero sí puedo manejar mis finanzas y puedo manejar el tiempo que haga con ellas. Entonces yo le empecé a mostrar y le dije, necesitamos abrir un fideicomiso porque podemos invertir. Lo peor que puede pasar es que la casa no crezca en valor, pero la renta va a subir en los próximos 30 años. Entonces, inclusive si invertimos para perder como le están haciendo a ellos, vamos a ganar en un tiempo largo. Entonces le empezó como a sonar, pero aún así decía, no, eso es muy riesgoso, ¿qué tal si no lo hacemos bien? Yo le dije, lo peor que puede pasar es que abrimos el fideicomiso, la cuenta está allí, vendemos la propiedad y ese dinero se queda allí y se queda como en una cuenta de ahorros que no podemos tocar legalmente. Lo único que uno puede hacer allí es hacer trading, y el trading se hace por medio de stocks o por medio de propiedades, y si vamos a vender la propiedad, pues entonces la vendemos en un stock o se queda allí haciendo como un compound. Un interés compuesto. En inglés hay una expresión que se llama smart cookie, que es como cuando alguien es muy inteligente, pero así como brillante, le dicen, ah, tú eres una smart cookie, ¿cierto? Tú eres una smart cookie, una galleta inteligente. Oye, impresionante. Entonces, la ley de Australia permite que tú elijas en qué se invierte tu fondo de pensiones. Pero tiene muchos como, Sí, sí, pero porque es muy reglamentado y tú no puedes coger la plata, meterla y sacarla, o sea, porque sí, si no te pegan una multa terrible. ay, Pero entonces en últimas usaste tu fondo impresionante. Y el sí. banco te aceptó la garantía. Sí, de hecho, entonces hablé con mi contador porque inclusive en la manera en cómo tú escribas el nombre y tú tienes que hacer algo que es como un plan de inversión y se lo tienes que presentar al banco y a tu contador. Y si tu contador no te lo aprueba, no va para el banco. Y si no va para el banco, tu broker te dice, necesito eso para poder pedir el préstamo. Y eso es algo que hace parte de la estrategia que tú siempre lo mencionas mucho. Uno debe tener una estrategia establecida
establecer su nicho, establecer usted qué quiere hacer, por qué invierte, el por qué. Entonces yo hablé con mi contador y yo le dije, mira, yo quiero invertir, este es mi plan de inversión, esto es lo que quiero hacer a largo plazo, yo no me voy a volver rica de aquí a 5 años, yo lo estoy haciendo a largo plazo. Entonces le mostré eso a él me ayudó a hacer mi estrategia, yo de ahí se la presenté a mi broker se la presentó al banco y en el banco recibieron toda esa documentación. Por un lado el contador abrió el fideicomiso y el broker con el fideicomiso y con el contador llegaron al banco y el banco dijo, esto tiene sentido y me dieron el preaprobado para comprar la casa y después empecé a buscar la casa y allí que busqué la casa puse mis ofertas y hubo una propiedad que me encantó muchísimo y el agente, hablé con él, yo me presenté como siempre nos dice, uno se tiene que presentar profesional, tú tienes que cambiar la mentalidad, yo ya no era Marcela, yo era una inversionista, era profesional, soy profesional, soy profesional y empecé a hablar con él, entonces lo llamé por el teléfono y le dije, hola, mira, yo soy una inversionista, estoy buscando una propiedad con estas características. Yo nunca les doy los números, no les digo cuánto tengo porque me van a tratar de tomar mi mayor cantidad de dinero. No tiene que ser muy precavido con eso y ya. Ahí mandé la oferta y el vendedor la aceptó y literal hablé con mi broker, le presenté la propiedad, él la buscó porque esa es otra, con el fideicomiso hay restricciones en ciertas áreas porque es una estrategia a largo plazo y es un poco riesgosa para los bancos. Entonces lo aceptó el lugar donde estaba la propiedad y listo, dijo, listo, esto me sirve. Entonces la propiedad, de hecho, firmé los documentos la semana pasada, ya estamos en términos de contrato y el settlement va a ser ahorita en semana y media y ya conseguí mis arrendatarios. ¿Y qué flujo positivo te va a dar eso? En estos momentos no es positivo, es neutra, no me cuesta nada. Perfecto, pero eso va a subir. Pero una cosa fascinante es que una vez suba el flujo, ¿cuándo crees que puedes empezar a tener flujo positivo? En el primer año, o sea, este es el año cero, el año número 1 ya empiezo a tener positivo. Yo estoy con los números que hice, yo creo que entre 10 a 20 dólares por semana me va a dar positivo. Si no suben los intereses, que no van a subir. Yo creo que no van a subir, o sea, nadie sabe. Pero mira, si te da 15 dólares por 52, son 780 dólares al año. ¿Y cuánto invertiste de cuota inicial? El 20%. ¿Cuánto es? Como $90,000 más costos de transacción y todo eso se fueron $100,000 y la propiedad está valorizada en 520, pero yo la compré por 490. Ahí veo varias cosas. El flujo no va a ser una gran cosa inicialmente, pero la ventaja es que, por lo menos en Estados Unidos, cuando los fondos de pensiones, si es tu dinero, la utilidad que tú tengas no paga impuestos hasta que tú liquidas tu fondo en 20 o 30 años. Este dinero nunca va a ser con impuesto. Exacto. Y la utilidad tampoco. Tampoco, porque hace Exacto. parte de mi pensión. Perfecto. Entonces lo que eso va es a potencializar tu capacidad. O sea, yo te voy a decir algo que ya seguro tú lo has pensado porque tú eres tremendamente inteligente, es que en la medida en que tú potencialices tu ahorro con el fondo de pensiones, vas a poner dinero pre-tax. O sea, te vas a ganar el 30% de un... Oye, ¡qué mujer tan o sea, de una vez coges y entonces subes tu ahorro en forma sustancial al fondo de pensiones, porque si tú vas a ahorrar 100, no ahorras 100 sino 130, porque no estás pagando impuestos sobre esa plata. Y esos 130, cuando dé flujo positivo, eso no paga impuesto porque puede ser que lo liquiden en 30 años cuando tú decidas tomar tu fondo de pensiones en unas condiciones mucho más favorables. No, en serio, que tú deberías pagarme un bono por esa mentoría. No, en serio, aprendiste demasiado. Hagan el favor y me manda un chequecito porque es demasiado lo que aprendió. Se volvió abogada, se volvió contadora. Mis respetos. Estoy impresionado. En serio, te felicito. No, Siento muchas gracias, de verdad. Todo parte desde la mentalidad. Yo creo que no es fácil porque no es fácil desarraigarse de ciertos pensamientos y a veces vienen como cosas que te dicen, ay, no, eso no sirve, ay, te va a salir mal. Pero al final del día, cuando tú te educas y empiezas a investigar y vas como un pasito más adelante en la investigación, puedes hacer grandes cosas y personas como usted que colocan internet gratis, es que lo haces gratis. Uno dice... Sí,
Esa idea la tomaste de un podcast, ¿cierto? Esa idea no es del curso, esa la tomaste de un podcast. Yo no me acuerdo, pero fue usted con una señora, no me acuerdo si era de México, Perú, pero no era de Colombia, no sé, pero la escuché de ti y yo dije, pero ¿cómo hago? Tengo que hacer algo porque en mi nombre yo no puedo comprar nada, porque mi visa, No, estoy en el limbo. y te voy a decir otra ventaja increíble, y es que una vez tú has logrado crear el proceso la primera vez, el banco la segunda te presta fácil, Claro que porque sí. ya aprobaron el proceso, ya saben que funciona. Sí, señor, tiene No, toda la razón. Y ahí eh, viene la otra. Eso a fue por ver, parte solo de mi fondo de pensiones, que al final del día yo sigo trabajando y mi pareja y yo seguimos dando aportes porque seguimos trabajando activamente. Entonces tenemos la renta, tenemos nuestros aportes de ella, del mío y adicional a eso tenemos los intereses porque literal es una cuenta de banco que tú puedes manejar, pero pues no es como que yo voy a hacer el grocery shop con eso. Claro que no. Por eso lo estoy calculando como neutral, o sea que estoy siendo súper conservadora, o sea que en el año uno puedo tener más de $10 a la semana, pero yo estoy tratando de ponerle siempre un 2% a todas mis transacciones porque algo siempre puede pasar. Entonces prefiero ser muy conservadora, yo soy muy no, conservadora en ese sentido. tremendo, no, espectacular. Bueno, y la segunda propiedad. La segunda propiedad, ahí ya encontré las mieles de los fideicomisos, entonces me traté de meter por otro, porque hay un fideicomiso para las pensiones y hay un fideicomiso en donde tú puedes crear como una empresa y hacer el fideicomiso para hacer la empresa. El problema es que en ese momento, por el tema de mi visa, no me lo permitieron, pero yo traté de crear otro fideicomiso y allí mi broker encontró que solamente hubo 2 bancos en toda Australia que me pueden prestar a mí, siendo como la codeudora del préstamo si queda a nombre de mi pareja. Me explico, mi pareja es australiana y ella tiene la capacidad, como tiene su visa, como es ciudadana, de pedir prestado y yo como dueña del préstamo. Entonces las dos somos dueñas del préstamo y nos prestan como si fuéramos una entidad australiana si estamos juntas y obviamente en matrimonio. Entonces eso pasó, yo hablé con mi broker y le dije de una, inicialmente cuando pusimos la oferta de esta propiedad que era en un mercado muy caliente, yo llamaba y no me contestaban los agentes, yo mandaba a mis property manager para que inspeccionaran las casas y ya se habían ido o estaban en oferta, o sea, ya las habían tomado. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Entonces yo hablé con mi broker y le dije, oye, ¿qué tan rápido puedes sacar el préstamo si coloco una oferta de que hago el settlement en vez de 60 días que es lo normal, en 40? Así mi oferta va a ser mucho más interesante. Me dice, dale, ustedes tienen la capacidad financiera ahora, no tienen deuda, no tienen dependientes, dale, lo puedes hacer. Hubo una propiedad que me encantó muchísimo, se encuentra en otro estado, todas mis propiedades, yo no las conozco, todo lo hice virtualmente, todo lo hice, trabajo desde casa, lo que hice fue organizar mi equipo de trabajo, que eso es algo que usted enfatiza muchísimo, organiza tu buen equipo de trabajo, siempre asegúrate de tener muy buen equipo de trabajo y si tú empiezas a delegar, ahí es cuando tu negocio sube, cuando el interés compuesto sube. Entonces, yo no conozco ninguna de mis propiedades, tengo 3 propiedades y no las conozco, todas las ha inspeccionado mi property manager porque ellos son los profesionales. ¿Cómo los elegí? Los elegí así, no le preguntas como cuál era su vacancy rate, cuántas casas tienen. Yo les hacía muchas preguntas que me parecían que eran importantes para seleccionarlos. Una vez las pasaban, los enviaba a las propiedades, les decía, si yo soy ganadora como en que el vendedor tome mi oferta, yo firmo un contrato contigo. Entonces, para ellos significaba negocio. Entonces, ellos iban, inspeccionaban mis casas, no los mandaba a todas las casas, yo era muy estratégica en qué casas quería, en qué ciudades quería y la inspeccionaba y unas me dijeran, no, la casa está en perfecto estado, buenísimo. Yo ponía la oferta, ponía una condición en el contrato en que antes de yo poner las finanzas, hasta que mi property manager no diera el visto bueno, no pasaba a un condicional. Esta propiedad la compré, salió en el mercado el día de hoy, la inspeccioné yo virtualmente, se la mandé a mi property manager, ella la inspeccionó el día siguiente y para el viernes puse la oferta. El viernes cuando puse la oferta, uno de los trucos que aprendí en mercados muy calientes fue colocar una bomba de tiempo.
como Carlos, le puse que la oferta solo estaba disponible por 24 horas, que si la tomaba, bien, si no, yo seguía porque yo era una inversionista que iba por negocios. Y así fue, tomaron mi oferta como a las 10 horas y después mi property manager me dijo, listo, esta casa está espectacular, no sé qué. La tomé con arrendatarios y esa casa la compré, fue la segunda. Esa sí fue negativa como por $20, pero eso fue en julio. En julio fue que empecé a recibir mi primera renta y ahorita en noviembre, como ya se acabó el contrato, ya las rentas subieron y es completamente neutra. O sea que solamente duré julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses en donde era negativa. Bueno, ¿y de dónde sacaste la cuota inicial para esta propiedad? Eso la sacamos de nuestros ahorros, como dejé de gastar plata en carros, la empezamos a colocar en nuestra cuenta de ahorros. Eso sí salió de nuestros ahorros, de mi pareja y de la mía, y solamente dimos un 12%, que es como el sweet spot que le decimos aquí en Australia, porque pagamos LMI, que es Lender Mortgage Insurance, como un seguro por no tener el 20%, pero no es súper costoso cuando prestas 5 o 6. El 12% es el spot perfecto para prestar. Es lo mínimo, es la mínima cuota de seguro. ¡Wow! Impresionante. ¿Y la tercera propiedad? La tercera propiedad se suponía que le íbamos a comprar a través del fideicomiso, como inicialmente, porque el fideicomiso por parte de las pensiones es uno. Exacto. Y el fideicomiso por parte de las empresas es otro. Entonces queríamos comprar 2 casas con un mismo fideicomiso. Como no se dio y el banco nos prestó, hablé con mi broker y le dije, oye, esta casa está muy buena, no está tan costosa, le presenté los números y él me dijo, espérame, yo le pregunto al banco si todavía tienes como un espacio para seguir prestando por la misma línea de crédito. Entonces él fue, averiguó y preciso, o sea, exacto, lo que necesitábamos en términos de prestar el dinero nos daba, pero en esta propiedad sí nos tocó dar el 20%, nos tocaron un poquito más de nuestros ahorros, pero mira, otra propiedad. Y así fue que compré 3 propiedades. No, impresionante. ¿Y esas propiedades cuánto valen en total, el valor por el que la compraste? La primera, de hecho, la negocié muy bien. Yo le puse la oferta por $4.90, pero le dije que para hacer el settlement en largo plazo, porque yo sabía que el mercado se iba a subir y para el momento que ya fuera mía, ya el precio estaba inflado, entonces ya tenía equity para sacarlo y comprar la próxima propiedad. Pero ya hiciste la escritura. Sí, ya todo, mía. Okay. La primera cuesta 520, la segunda ahorita cuesta 400, la compré en 366 y la tercera, esa sí no ha crecido, esa cuesta 295. O sea, tienes 1.200.000. 1.200.000. Imagínate. Oye, y yo sé, esto obviamente ahorita la mayoría es un crédito, no es que es tuyo, eso, pero estás controlando 1.200.000. Vamos a decir que eso sube el 3% al año, que eso es en Estados Unidos es fácil. Yo creo que es muy conservador el 3% al año. O sea que estás ganando $36,000 al año solo en valorización. Y yo sé que la valorización no es algo que uno tiene que mirar, pero es algo que en 10 años son otros $500,000. Así es. Yo me enfoco, por ejemplo, mucho en la valorización porque aquí en Australia en estos momentos estamos en un mercado excelente. Si tú compras en lugares específicos, tú puedes tener un capital growth hasta del 16% en un mes. Es increíble. Hay propiedades que suben $1,000 cada mes. Eso es demasiado. Y esos mercados son castillos de naipes que se ajustan. Pero si tú piensas en un 3% y subir eso lentamente, yo te voy a decir, esto en 10 años ustedes dos tienen un activo que de aquí a allá compren 10 casas más, siendo conservador, porque a ese ritmo yo sé que lo vas a hacer más. 10 casas más son de 5 a 6 millones de dólares en activos, fácil, a los 40 años. ¿Qué tal eso? Ay, no, genial. Y un ingreso seguramente que ustedes ya van haciendo cada vez mejor y van a tener ingresos que les van a reemplazar lo del trabajo. No, mira, te digo, Marcela, me tienes impresionado tu inteligencia. Mira, no tengo duda que como agente de bien raíz te va a ir increíble, increíble, increíble. No dejes tu trabajo y mira, invierte en bien raíces. Y voy a decir algo que es delicado, pero si tienes una tentación de montar tu propio restaurante, invierte eso en bien raíces.
O sea, asóciate que alguien ponga la plata, tú eres el talento, lo que sea, pero todo tu talento, tu creatividad, ponle en bienes raíces. Yo lo que hago, yo tengo un talento para hacer coaching a la gente, entonces ese es mi talento. Como he sido tan bruto manejando el dinero, cojo todo y lo entierro en bienes raíces para que yo no pueda gastármelo. Y eso ha permitido que, como has oído tú, de los 60 a los 70 en mi portafolio, he hecho más de lo que no había hecho en todos los otros 60 años de mi vida. Bueno, mira, me siento muy orgulloso de ti, pero te lo digo de corazón. Si tu papá, tu mamá, tu familia está viendo esto, deberían estar muy orgullosos del talento y seguramente lo que fueron ellos para ti, ¿cierto? ¿Qué les dirías a ellos o a esas personas queridas que seguramente te verán ahora porque lo que has hecho, habiendo estudiado culinaria y además siendo enfermera, lo que has hecho, los conceptos jurídicos, los conceptos contables, los conceptos fiscales, cómo manejas la visión de inversionista? ¿Sabes qué? No tengo duda de que vas a ser millonaria. Yo sé que ahorita, y para los que oigan eso, no, ella no es millonaria porque hizo unas inversiones buenas, pero de aquí a que sea millonaria hay un camino largo, pero tiene el control de esas propiedades y seguramente va a ser increíble. ¿Qué le dirías a esas personas que te ayudaron a sembrar lo que tú eres? ¿Qué le Empieza. diría a ellos? No, muchas Ah, gracias. Si no fuera por ellos, no estaría acá. Ellos me enseñaron algo que se llama perseverar. En inversiones uno tiene que ser persistente y disciplinado. Y eso es lo que mi familia colombiana me enseñó. Y todas las familias colombianas creo que somos muy disciplinadas y trabajamos duro. Pero la clave no está en trabajar duro solamente. Hay que trabajar duro, ser disciplinado, enfocarse y tener un objetivo para llegar a donde queremos. Y eso es lo que a veces nos falta. Y yo se lo agradezco porque mi familia me direccionó tanto para eso. Fueron muy, muy disciplinados conmigo y me dijeron, Marcela, ¿para qué haces eso? Dime por qué te enojas si lo quieres. Entonces, desde muy pequeñitos me formaron para que si yo no podía hacer algo, lo hiciera y no me lo hacían. Me obligaban a que yo lo hiciera hasta que lo lograba. Entonces, yo creo que la perseverancia y la disciplina se la debo a mi familia definitivamente, a mi abuelita, a mi mamá, a mi tía, a mi tío. Mi papá ya se murió, pero de él tengo muy bonitos recuerdos y creo que mi mayor tesoro es mi familia. bueno, ¿qué le dirías, Marcelita, a una persona que dice, bueno, pero es que yo soy inmigrante, no puedo comprar aquí, no me han dado la visa, y todo es carísimo y es imposible, y además a uno como extranjero no le prestan, y es muy difícil porque con lo que gano, ¿de dónde saco plata? Yo creo que inicialmente lo primero es cambiar la mentalidad porque mira, todo es posible, ya emigramos. Creo que eso es la parte más difícil. Emigrar es muy difícil, desarraigarse de tu cultura, de tu idioma, de tus raíces, es lo más importante y a veces hacemos lo más difícil y entre comillas lo más fácil nos cuesta porque ya hicimos lo difícil que es emigrar. Entonces lo primero es educarse financieramente, obviamente estudiar. Tienes que estudiar el sistema del país donde estás. Si usted quiere progresar, si usted quiere emerger como un buen inversionista, quiere tener unas buenas finanzas, usted tiene que conocer dónde vive. Uno no tiene que ir a las noticias, no vea Facebook, no vea Instagram, ¿me entiendes? O sea, uno debe enfocarse en lo que realmente quiere, trabajar fuerte ahora para estar más tranquilo más adelante y conocer el sistema bancario es muy importante. Si usted conoce el sistema bancario, si usted conoce el sistema de impuestos en el país donde está, listo, es lo que necesita. La visa, abogados, contadores, eso viene después. Para eso usted utiliza el tiempo de otras personas, no el suyo en aprender eso. No necesita hacerlo todo. Bueno, mis respetos, me siento muy honrado de que estés en nuestro programa. De verdad que eres una persona absolutamente espectacular. Y te voy a decir, mira, no tengo duda de que vas a ser millonario. Ay, muchas No tengo, gracias. no tengo ninguna duda de eso porque tienes ya el plan, ya tienes la forma de pensar, tienes la disciplina, tienes la estrategia. Lo único es que te mantengas ahí. Mira, dos cosas que te las voy a decir y no porque sienta que hay alguna razón para decírtela más que yo caí ahí, ¿cierto? Pero que es de las dos razones por las que yo veo que la mayoría de las personas nos quebramos. Primera, impaciencia, ¿cierto? Muy rápido. Y la segunda es querer crecer, o sea, no solo rápido en el tiempo, sino muy grande demasiado pronto. O sea, ser impaciente y ambicioso desproporcionado, porque eso es donde nos lleva a cometer errores. Y como este negocio es un negocio lindo, pero es un negocio ilíquido y ustedes tienen unos ingresos limitados, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta porque el día que tengan que cambiar el techo de la casa o el aire acondicionado, tienen que estar listas porque si no,
ahí ustedes se vuelven los vendedores motivados si tú no quieres ponerte en esa posición. Muchas gracias, tomo con mucho respeto sus recomendaciones. Usted está donde yo quiero estar y de verdad también lo admiro mucho. Muchas gracias por su curso, de verdad cambia muchas vidas, cambia muchas cabezas, que es lo más importante, cambia muchos mundos. Y muchas gracias por su tiempo y por todo el contenido gratis, de verdad. Creo que el conocimiento está allí, hay que buscarlo. Y a veces personas como usted lo dan gratis. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad que yo me conmoví viendo esta muchacha tan brillante, tan determinada, tan curiosa, tan flexible y al mismo tiempo tan vulnerable y modesta. Nos muestra que cualquier persona puede, ella podría tener todas las razones para no crecer. Soy inmigrante, no tengo la visa todavía, no me dejan comprar, está muy caro. Aquí el sistema es muy complicado, yo apenas tengo educación como chef, no entiendo, es demasiado complicado. Y ella potencializó su información hasta que se educó financieramente, convirtiéndose en una inversionista que yo creo que alguien que vea esto no puede dejar de respetar lo que Marcela hizo, porque es increíble. Pero ¿sabes qué? Lo que es hermoso para mí es que si ella lo hizo, si yo lo hice, que no soy tan inteligente como ella, tú lo puedes hacer. Porque recuerdas, tiene todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.